Hola, soy la doctora Fernanda Tapia y hoy vamos a hablar de mecanismo de trabajo de parto. Vamos a tocar 4 puntos importantes que son pelvimetría, antropometría fetal, estática fetal y mecanismo de trabajo de parto. Pelvimetría. La pelvis obstétrica es la porción de esqueleto formada por los huesos coxales, el sacro y el coxis. Va a formar un anillo óseo ligamentoso inextensible conocido como canal de parto. La pelvis se va a dividir en dos, una pelvis superior mayor o falsa, que va a estar limitada por esqueleto solo en la pared posterior y lateral, y una pelvis inferior menor o verdadera, completamente limitada por hueso, y va a formar lo que es el canal de parto. El canal de parto va a tener dos anillos, un anillo superior y un anillo inferior. El anillo superior va a estar formado por lo que es el promontorio, el borde superior de las alas del sacro, la línea innominada, la eminencia pectínea, lo que es el cuerpo del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis por ambos lados. Y el anillo inferior va a estar formado por la sínfisis del pubis, la rama isquiopúbica, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso y la punta del coxis también por ambos lados. El canal de parto no es un canal recto, va a presentar una curva, la curva de Carus, que es importante durante el trabajo de parto. Vamos a hablar de los diámetros de la pelvis en el estrecho superior. El diámetro transverso máximo es la línea que se encuentra entre los puntos más distantes de las líneas innominadas y mide 13.5 centímetros. El diámetro transverso útil es una línea transversa equidistante del pubis y el promontorio que mide entre 11 a 12 centímetros. Vamos a presentar dos oblicuos, el oblicuo derecho, que está desde la eminencia iliopectínea derecha hasta la unión sacroiliaca izquierda, que mide 12 centímetros, y el oblicuo izquierdo desde la eminencia iliopectínea izquierda hasta la unión sacroiliaca derecha, que mide 12.5 centímetros. El diámetro anteroposterior del estrecho superior es el promonto suprapúbico, desde el promontorio hasta el borde superior del pubis o conjugado anatómico que mide 11 centímetros. En el estrecho medio de la pelvis o la excavación vamos a encontrar dos diámetros más. El promonto retropúbico, que se extiende desde el promontorio hasta la cara posterior del pubis, conocido como conjugado vera o conjugado obstétrico, que mide 10.5 centímetros, es el más importante para valorar a momento del trabajo de parto. Y después tenemos el promonto subpúbico o conjugado diagonal, que mide 12 centímetros y es el que se puede valorar mediante tacto vaginal. Una vez valorado, disminuyendo 1.5 centímetros, tenemos aproximadamente la longitud de lo que es el conjugado vera o conjugado obstétrico. El diámetro transverso del estrecho medio de la pelvis es el bisiático o interespinoso, que mide 10.5 centímetros y está entre ambas espinas ciáticas, como se puede ver en la imagen. En el estrecho inferior de la pelvis, el diámetro transverso es el biisquiático con 11 centímetros y el diámetro anteroposterior más importante es el coxis subpubiano, que se ve en la parte inferior, que se extiende desde el coxis hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, con 9 centímetros en reposo y 11 centímetros en retropulsión. 2. Antropometría fetal. Vamos a hablar de la cabeza del feto, que va a estar conformada por suturas y fontanelas. La sutura frontal es aquella que se encuentra entre ambos huesos frontales o metópica. La sutura coronal la vamos a encontrar entre los huesos frontales y los huesos parietales. La sutura sagital se encuentra entre ambos huesos parietales. La sutura temporoparietal entre los huesos parietales y temporales. Y finalmente la sutura lamboidea, que se encuentra entre los huesos parietales y el occipital. Vamos a tener la fontanela anterior o bregmática, que es la mayor, midiendo 4 centímetros, y la fontanela posterior, que mide 1 centímetro y es de forma triangular. Los diámetros de la cabeza del feto tenemos el suboccipito bregmático, que se extiende desde el occipucio hasta el centro de la fontanela mayor, midiendo 9.5 centímetros. Tenemos el occipito frontal, desde la glabela de la nariz hasta el punto más distante del occipital, midiendo 12 centímetros. El sincipito mentoniano se extiende desde el mentón al punto situado en el medio de la sutura sagital, con 13.5 centímetros, convirtiéndose en el diámetro más largo de la cabeza fetal.
El submento bregmático, en color anaranjado, se extiende desde la unión con el cuello hasta el centro de la fontanela mayor con 9.5 centímetros y finalmente el suboccipito frontal, que se extiende desde el occipucio hasta la parte más saliente de la frente con 10.5 centímetros. Las medidas transversales del feto tenemos lo que es el diámetro biparietal, que se encuentra entre ambos parietales y mide 9.5 centímetros. En los hombros el diámetro biacromial con 12 centímetros y finalmente a nivel de la cadera el vitrocantérico con 9.5 centímetros. Basados en lo que es la pelvimetría y la antropometría fetal, podemos tener distintas variedades de posición, que es la relación que guarda el occipucio fetal con la pelvis materna, siendo así que podemos tener variedades anteriores, variedades posteriores, variedades transversas o variedades medias. 3. Estática fetal. Vamos a hablar de estática fetal cuando hablamos de la actitud fetal, que es la relación que existe entre las partes fetales y es una relación de flexión, es decir, los muslos están flexionados sobre el abdomen, las piernas sobre el muslo, los brazos cruzados y el mentón flexionado sobre el pecho. Cuando hablamos de posición, nos referimos a la relación que guarda el dorso del feto con el dorso de la madre. Puede ser un dorso anterior, posterior, izquierdo o derecho. Cuando hablamos de presentación, hablamos de la relación que guarda uno de los polos fetales con el estrecho superior de la pelvis. Puede ser una presentación cefálica o una presentación podálica. Finalmente, cuando hablamos de situación, nos referimos a la relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, y esta puede ser oblicua, transversa o longitudinal. 4. Mecanismo de trabajo de parto. Vamos a ver que el mecanismo de trabajo de parto tiene 3 tiempos: el encajamiento, descenso y desprendimiento, cada uno con su subtiempo respectivo. Vamos a ver que el encajamiento consta de 3 subtiempos: flexión, orientación y sincretismo-sincretismo. En la flexión nos indica que el feto se encuentra en una posición indiferente, presentando el diámetro occipitofrontal al estrecho superior de la pelvis. Una vez que comienzan las contracciones, la energía cinética va a recorrer por medio de la columna vertebral del feto, llegando al agujero occipital, donde se va a formar una palanca de 2 brazos desiguales: un brazo corto desde el agujero occipital hasta el hueso occipital y un brazo largo desde el agujero occipital hasta el hueso frontal, produciendo que la palanca de mayor tamaño gane y se produzca la flexión de la cabeza del feto. En este momento, el feto presentará el diámetro suboccipito frontal de 10.5 centímetros. Una vez que haya flexionado la cabeza, va a ir descendiendo y se va a orientar a uno de los diámetros izquierdo o derecho, venciendo la resistencia de la pelvis. Finalmente, para el descenso va a hacerlo mediante sincretismo si es que ambos parietales van a descender al mismo tiempo, o mediante asincretismo si es que un parietal va a descender antes que el otro. Vamos a ver que es un asincretismo anterior cuando el parietal anterior desciende primero y un sincretismo posterior cuando el hueso parietal posterior está descendiendo primero. El descenso, propiamente dicho, nos indica que el feto ya ha llegado a la excavación y este es el punto donde tiene los diámetros más estrechos. Es por eso que al momento de presentar el diámetro suboccipito frontal, realiza una flexión máxima, cambiando al diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. En este momento, el feto debe realizar una rotación interna para poder acomodar el occipital por debajo del pubis para que sea un punto de apoyo o un hipomócleo. Esta rotación interna la va a realizar si es que está en una presentación anterior, rotando 45 grados a la izquierda hasta acomodar el occipucio por debajo de la sínfisis del pubis. Y para presentaciones posteriores va a realizar un giro de 135 grados hasta acomodar el occipucio por debajo de la sínfisis del pubis. Finalmente, el desprendimiento tiene 3 tiempos: de flexión, restitución
y expulsión. Vamos a ver que una vez que esté debajo de la sínfisis del pubis, el bebé va a empezar a extender la cabeza de golpe y un poco brusco para poder vencer las resistencias de la pelvis. En este momento debemos realizar la maniobra de Richter para evitar que se produzcan desgarros o evitar una deflexión brusca. Posterior a la deflexión va a realizar un giro hacia su dorso de origen y finalmente nosotros debemos ayudar, terminando de realizar el giro por completo, en la rotación externa antes de realizar la expulsión del producto. Muchas gracias por su atención.